en materia. No, el, el camino del desapego y la alquimia. El camino del desapego, o sea, en la alquimia, sobre todo en la alquimia, tiene una palabra que es muy fundamental dentro del esquema y es solve et coagula. Dentro del lenguaje espiritual se usa o se entiende mucho porque es fundamental. Es disolver la materia para coagular el espíritu. Entonces es como el proceso o lo que tenemos que hacer nosotros para realizar lo que llamamos la gran obra, realizar nuestra misión sobre la tierra, disolver la materia para coagular el espíritu. En síntesis, esa es como la palabra fundamental que nos mueve. Entonces nosotros, digamos, tenemos que comprender también que como en todos los, digamos, como en prácticamente todos los movimientos místicos, se ha descubierto la, que el camino del desapego está dividido en 7 partes, de los cuales el primer escalón o la primera parte, digamos, se refiere a la renuncia al ego, esto es la renuncia a lo personal. El, el segundo escalón dentro del camino del desapego es aceptar nuestras sombras, aceptar nuestras dificultades, en nuestras limitaciones y de esta manera vamos a poder reconocernos a nosotros mismos y poder descubrir el camino que tenemos por delante. El tercer escalón, ¿cierto?, es ya como discernir, ¿sí? Y el discernimiento nos lleva a nosotros a elegir de alguna manera el camino de la renuncia por sobre los otros caminos que son el camino del placer y el deseo. Ese discernimiento hace posible que nosotros empecemos realmente a caminar por el camino de la búsqueda de lo infinito y lo eterno, o sea, de la búsqueda de Dios. Teniendo en cuenta que, entonces, que la primera es la renuncia al ego, la segunda es la entrega y la aceptación de los defectos y dificultades, y que tercero es el discernimiento claro de cuál es el camino que debemos elegir, es el camino de la renuncia. Nosotros habíamos encontrado también que, digamos que estos 3 pasos, digamos, dentro de la alquimia se relacionan con procesos alquímicos o procesos de... No sabemos que la alquimia realmente ha sido la precursora de la química. En otras palabras, la química antigua siempre llamaba la alquimia. Y esta alquimia se trata, digamos, simbólicamente, envolver el plomo, irlo transformando hasta llegar al oro puro. En este caso, hablamos primero de los metales que más se corroen o se putrefactan más fácilmente, como es el plomo. Entonces, el primer paso dentro de la alquimia se llama generalmente putrefacción y el metal que se le muestra en esa putrefacción es el plomo. El plomo se corroe muy fácilmente. Después nosotros vamos a encontrar en la segunda etapa, que ya no es la putrefacción, sino la disolución. Ese proceso de disolución, visto más interiormente que exteriormente, vamos a encontrar nosotros al metal del estaño. El estaño, pues también nosotros sabemos que reacciona con relativa facilidad y, digamos, produce ese proceso de disolución. Un proceso que, estos son procesos que, por ejemplo, Jung basa todos sus estudios en estos procesos alquímicos. ¿Por qué? Eh, Él habla entonces en ese proceso de disolución
momento en que nosotros nos encontramos con nuestras propias sombras. ¿Sí? Y asimismo, digamos, nosotros tenemos en el tercer escalón, tenemos nosotros la separación. Esa separación se refiere entonces al metal del hierro. El hierro, si bien es ya un metal mucho más duro, mucho más fuerte, que llega a volverse acero, entonces tiene esa cualidad de dureza, de fortaleza, y también al mismo tiempo tiene ese proceso como que es maleable, ¿cierto? O transformable, digamos, a través de un proceso de trabajo interior y sobre todo a través del fuego. Entonces, nosotros dentro de ese proceso alquímico teníamos los primeros tres escalones, eran putrefacción, que se refería al plomo, disolución, se refiere al estaño, y la separación, que se refiere al hierro. Ahora en el cuarto paso, nosotros encontramos dentro del camino del desapego el amor consciente. Es decir, empezamos a encontrar que hay una presencia desconocida dentro del proceso de la vida. Y empezamos entonces nosotros a descubrir como una presencia. Esa presencia ya hace que nosotros descubramos ese proceso que se llama la sublimación. Y el amor, digamos que está tan relacionado con Venus, nos muestra a nosotros que el metal que representa a Venus es el cobre. Entonces el cobre muestra a nosotros que el proceso de sublimación, y es porque nos muestra a nosotros cómo, digamos, la materia se puede convertir en gas a través de solamente un proceso sin pasar por el estado líquido, sino pasa de la materia al estado de vapor o al estado gaseoso. En esta sublimación implica para nosotros el momento en que nos encontramos con el amor consciente, nos encontramos con la presencia divina, nos encontramos, en otras palabras, con ese proceso interior de contemplación. Entonces, ese proceso de contemplación, donde nosotros empezamos a adorar a la Divina Madre, donde nosotros empezamos a ver a la Divina Madre como nuestro estandarte, como nuestra meta, como nuestro lugar, da lugar a que nosotros recojamos toda nuestra energía vital y nuestra fuerza vital y queremos transmutarla. De ser una energía sexual activa, de ser una energía que nos impulsa, que nos da pasión, que nos da odios, que nos da rabias, que nos da instinto, que nos da reproducción, que nos da vida material, que nos da eh, toda clase de fuerza, sobre todo al mismísimo organismo, dándole fuerza y vida a cada órgano, a cada molécula, a cada tejido, a cada átomo. Esa fuerza vital, chispa divina, empezamos a reconocerla en nuestro propio interior. Es decir, empezamos a reconocer esa energía transmutada en nuestro propio ser. O sea, esa presencia divina no solamente se reconoce en los pájaros, en las rocas, en el agua, en el mar, en el sol, en las nubes, sino que también se reconoce en nuestro propio universo interior. Este reconocimiento eh, hace que nosotros entremos ya en la contemplación, en esa meditación que se plasma en la búsqueda del estandarte divino. Y eso hace que nosotros entonces nos movamos ya hacia la quinta etapa. En la quinta etapa, nosotros vamos a encontrar ya una claridad espiritual. Empezamos realmente a descubrir
que nosotros no estamos solos y que esta labor que realizamos no la hacemos solos. Esta labor se realiza desde la conciencia misma del espíritu individualizado que somos nosotros y también desde la perfecta conciencia cósmica que anhela cumplir su obra, que anhela extender la mano de Dios a sus hijos para que retornen nuevamente a su morada, al jardín del Edén, a su propio lugar, al lugar de la gloria, el infinito y el eterno, al lugar de la felicidad y la alegría. Es entonces cuando nosotros vemos que esta claridad espiritual llega a nosotros. Toma un proceso que se llama coagulación. El proceso de coagulación, podemos que las palabras son solve et coagula, porque nosotros empezamos a descubrir en nosotros propiamente nuestra propia chispa divina. De allí que el metal con que se refiere la alquimia a este proceso es mercurio, porque mercurio es para nosotros, para la alquimia, digamos, el mercurio divinizado en nuestra propia chispa divina. Mercurio es el mensajero de Dios. Mercurio representa dentro de la simbología aquel que conduce el carro o la carroza de Dios, aquella carroza que nos hace recorrer desde el principio del universo, bajar a la materia y elevarnos nuevamente a lo divino. Este carruaje de Dios es conducido por Mercurio y Mercurio simboliza, digamos, esa chispa divina. Pero esa chispa divina también tiene un significado muy especial, porque nos hace recordar a nosotros que si algún día Dios, el absoluto, Dios nuestro Señor, un día quiso reconocerse a sí mismo, es decir, el espíritu en sí quiso conocer la sustancia primordial, donde se vería reflejado. Esa distancia entre el espíritu en sí, en el absoluto, y ese reflejo, conocimiento de sí mismo, en la sustancia primordial, revela los dos elementos claves, espíritu en sí y sustancia primordial. Son los elementos claves del conocimiento de Dios. Es como el espíritu manifestado potencial y el espíritu manifestado en sustancia, en hechos. Es decir, es como el no ser y el ser. Es como esa distancia que hay entre aquello que no podemos saber qué es y aquello que nosotros, con lo cual nos identificamos, es la necesidad de ser. Bueno, esa búsqueda que hay de Dios queriendo reflejarse en lo infinito y lo eterno hace que nosotros podamos comprender que la claridad espiritual es cuando nosotros comprendemos que la Divina Madre nos lleva de la mano y que la Divina Madre está en nuestro propio interior y que nosotros somos una chispa divina que podemos a través de renunciar a las corrientes de pensamiento, podemos conectar con la mente pura, nos podemos conectar con su palabra, nos podemos conectar con la verdad, nos podemos conectar con la luz que llamamos en el cristianismo la luz del Espíritu Santo. Esa luz del Espíritu Santo es los caminos, la mente pura, el body. El body se usa mucho en el budismo para significar la mente pura, o la mente simple, o la mente de Dios.
Cuando nosotros asimilamos nuestro ser al body, es como si el verbo, la palabra divina, desciende sobre el alma y le permite ser uno solo. Su claridad es la claridad del body. Su mente es la mente del body, de la mente pura. A este proceso lo llamamos coagulación. Y nosotros descubrimos que el mercurio es la base, o el Hijo de Dios, o el mensajero de Dios que habita en nuestro interior. En otras palabras, es nuestra chispa divina. Para poder comprender cómo se relaciona entonces el ser y el no ser, o el espíritu en sí y la sustancia, tenemos nosotros que descubrir qué pasa o qué hace que se una el espíritu en sí, o la esencia, con la sustancia. Esa causa que une la esencia con la sustancia se resume en un gran misterio, que nos deja penetrar o nos abre las puertas a la sexta etapa. Esta sexta etapa se llama la luz interior y implica para nosotros darnos cuenta de que hay algo que mueve el espíritu en sí y la sustancia, o sea, la manifestación potencial de la manifestación creada. Eso que mueve o que une sus dos partes entre lo que ya está creado y aquella mente o esa idea que se creó, se llama el amor, la fuerza del divino amor. Esa fuerza del divino amor hace que nosotros percibamos claramente a la luna como el lugar donde nosotros vamos a recibir el reflejo del sol. Entonces, dentro de la alquimia, nosotros vamos a tener que hacer una imagen de cómo nosotros percibimos, por un lado, el sol que alumbra la luna, el sol como esencia, la luna como sustancia, y esa luna alumbra o su reflejo alumbra al hijo que es Mercurio. Entonces el sol y la luna vierten su luz sobre Mercurio para iluminar en la luz interior. Y cuando esto sucede realmente se llega a la iniciación y nosotros comprendemos que somos Mercurio y nosotros comprendemos que somos los hijos y las hijas de Dios y comprendemos que esta es la prueba de la purificación final del alma. Entendemos que nosotros estamos venciendo los velos que llenan nuestro ser y entramos al conocimiento mismo de lo divino. Pasamos de lo humano a lo divino. Nuestra mente ya no es la mente humana, es la mente divina, es el body. Y en ese instante es como si Dios mismo penetra en nuestro interior. Ya nosotros podemos decir, ya no soy yo quien vivo, sino la divina madre que vive en mí. Los cristianos dicen, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Y los budistas dicen, el body vive en mí. Y por eso el body, Buda, vive en mí y yo soy el Buda. Porque es, digamos, cuando nos damos cuenta de que ese es el alma, en el alma misma del cosmos. Todas esas individualidades separadas, cuando llegan a este momento, se unen para dar la imagen de un solo ser.
Entonces es el momento de la purificación final. Es el momento donde el alma cruza el abismo entre lo humano y lo divino y deja de identificarse con lo humano para identificarse con. No dice yo soy un ser, muero, sino soy un ser, soy en la divinidad. Y es cuando empieza a desaparecer la distancia entre alma y espíritu. Y es cuando empieza esa distancia entre alma y espíritu, empieza a desvanecerse y a volverse una sola. Yo soy el espíritu, soy Dios, soy la divina madre, pues ella es quien vive en mí y yo soy quien vivo en ella. Eso da margen entonces nosotros para entrar en la séptima etapa, donde se produce realmente ya la unión total entre el alma y el espíritu. Es el matrimonio espiritual. Es el momento mismo que se produce lo que llamamos la unión divina. Aquí, digamos, se representa alquímicamente como el proceso de conjunción o ese proceso donde ya oro expresa toda la pureza del espíritu. Y por eso se asimila mucho al sol o al espíritu solar, donde emana la esencia misma del espíritu. Por eso es que nosotros decimos que nuestro verdadero nombre está escrito en el sol. Por eso es que nosotros decimos y nos hablan de la oración, es posible que nosotros lleguemos a ese lugar, ese éxtasis. Soy uno con los demás. Y ese es realmente, digamos, como que marca la llegada o el momento de la séptima etapa. Obviamente hay que ser franco con esta parte y en el plano físico nosotros solo podemos ir, digamos, esta unión o este éxtasis total por un tiempo solamente determinado. Pues si llegase el alma a identificarse plenamente con lo eterno y lo infinito, inmediatamente saldría de este mundo y se reintegraría a su verdadera esencia interna. Por eso se dice que dentro del plano de lo material, nosotros, por más que nos esforcemos, solo vamos a poder tener un vislumbre de lo que es el éxtasis. Y de este rato de éxtasis quedará siempre un recuerdo. Recuerdo que nos ayudará siempre una y otra vez a buscar ese momento en el cual el alma se identificó con Dios de tal manera que eran uno, que habían logrado la unión con lo divino. Bueno, ese es, digamos, en síntesis las 7 etapas que nosotros describimos en la alquimia y que obviamente también se están reproduciendo en todos los otros procesos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer Señor, una pregunta, señor Germán, en relación con la segunda etapa. No me quedó como muy claro. De pronto me lo puede ampliar un poquito más. Es el estaño y la disolución. sí, digamos, hay un proceso lo vamos a colocar en una forma más práctica. Cuando yo estoy sumergido en el mundo del deseo, para mí lo más importante es recibir o lo más importante es suplir las necesidades de mi egoísmo, es decir, recibir y recibir, primero yo, segundo yo, tercero yo, y así sucesivamente hasta el infinito. Lo importante es recibir y recibir. Entonces, el mundo del egoísmo, complementado con el mundo del deseo, hace que yo me sumerja en el mundo de la materia. Obviamente, la consecuencia de eso es que aparezca también el mundo del sufrimiento. Pero bueno, hay un momento en que nosotros recibimos un despertar espiritual que nos llama nuevamente a reintegrarnos.
colocarlo en el infinito a la verdadera felicidad espiritual. Ese luego se percibe solo como un llamado y por eso nosotros nos volcamos a descubrir y a renunciar al ego, que es como toda esa serie de identificaciones que nos enseñan a nosotros. Entonces nos enseñan que la persona tiene que ser bonita, cuando nosotros sabemos que el cuerpo va envejeciendo, nos enseñan que usted tiene que ser rico, que siempre la riqueza, siempre hay una posibilidad de ser más rico, nunca se llega a la riqueza total, todo ese tipo de cosas. Pero, digamos, cuando el alma ya despierta, se da cuenta de que tiene unas sombras, unos efectos que no logra controlar. Entonces, es decir, tiene que aceptar. Ese es como el segundo grado de renunciación, aceptar sus límites, aceptar sus defectos. Y a partir de aceptar esas sombras, también empieza un verdadero camino de desenvolvimiento y de entrega. Porque lo que nosotros venimos aquí a este mundo fue a enfrentar nuestras debilidades. Y ese va a ser nuestra ofrenda. Iracundo, que tengo espíritu suelo ser muy iracundo, suelo ser muy irascible. Entonces, mi trabajo interior me vuelca hacia ofrendar, controlar esa ira, que ese va a ser mi ofrenda a la humanidad. Si yo soy una persona muy pasional, llego a hacer actos que no son dignos o que no son, o que rompen con la libertad de otros y el buen juicio de otros, digamos que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Pero todos tenemos algo que trabajar: la mentira, el odio, la ira, la rabia, la depresión, estrés, ¿no? Estrés postraumático, bueno, todas las enfermedades que están ahora de moda, eh, y bueno, la incertidumbre, todos esos son miedos. Entonces, todo eso es lo que hace aceptar que yo tengo esas cosas y que las tengo que superar. No, la vida espiritual no es decir yo no tengo defecto, yo no tengo defecto, yo no, eso no es así, es aceptar que yo los tengo y ofrendarlos, darlos. Muchas gracias, señor Germán. Ya sí me quedó muy claro. Parece que Yolanda nos iba a hacer una pregunta también. Creo que alguien escribió en el chat. Ah, bueno, Sí, señor, creo que Yolanda iba a participar. Ah, sí, pero leamos primero la pregunta del chat. Yo participo ahorita. ahora nos decía que Mercurio es aquel que conduce el carro o la carroza de Dios. Es el mismo carro de la carta del tarot. Podemos conocer un poco acerca de esa carta, su conexión con Mercurio. Sí, esta parte se las adelanto un poco, aunque vamos a ver nosotros un poco lo que sigue después de este tema, que es el camino del desapego y la cábala. Vamos a ver un poco qué significa Mercurio y el carro de Mercurio. El carro de Mercurio simboliza, digamos, cómo Mercurio, a través de su carro, logra subir, que se llama la vara de Moisés, ¿cierto? Y lograr el despertar de Kundalini. Entonces, en términos de los chakras, significa la transmutación de Kundalini a través de la columna vertebral, desde la rueda o el chakra raíz hasta la rueda coronaria. Desde el punto de vista de la búsqueda de lo divino, simboliza a Mercurio conduciendo un carruaje en los tiempos, eh, que tiene como cuatro columnas. Las cuatro columnas es aquel que domina los cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, dominando los dos caballos que mueven esta carroza. Esos dos caballos son el amor y la sabiduría, otros lo llaman justamente el ser y el no ser, otros esos dos caballos los llaman Boas y Jackie, otros esos dos caballos los llaman el bien y el mal. Bueno, es como la dualidad,
sea, aquel que maneja la dualidad, logra dominar los elementos, es Mercurio. Sí, es la iniciación, la carroza de Dios. Vamos a ver más tarde que esa es una palabra importantísima y, y eso es todo un tema que se escriben libros sobre ese tema y se llama la Merkaba. Merkaba o carruaje de Dios. Ese es todo un tema. Es muy, muy importante tenerlo siempre en cuenta. Eh, Muchas gracias, buenas noches. Caballero Germán, yo quisiera comprender la relación que hay entre ese proceso alquímico y la transmutación. El proceso alquímico, te estás refiriendo a uno de los procesos alquímicos. Bueno, hay un proceso alquímico, bueno, no sé cuál, la transmutación es como, nosotros hablamos de la transmutación de Kundalini, pero realmente los procesos alquímicos son, vienen como desde la putrefacción, disolución, separación, sublimación, coagulación, destilación. ¿Sí? Entonces, digamos, esos son los procesos alquímicos. eh, y la conjunción, que es como el último. Digamos, si nosotros hablamos del último, digamos, como esa divina, significa que, en términos alquímicos, significa que el plomo se convirtió en el oro puro, o sea, en el metal más puro de todos, que es el sol, el oro. Se llama metal más puro porque es el que, el que menos tiene oportunidades de oxidarse, el que menos tiene oportunidades de esos procesos de daño, ¿cierto? No es como el plomo que fácilmente se corroe con el aire, con el agua, con todas las cosas, igual se corroe fácilmente. Entonces, en cambio, el oro es un elemento puro de difícil combinación. Entonces, y además el símbolo del sol. Pero por eso es que en los grandes órdenes, tanto religiosas como esotéricas, siempre los anillos son de oro, ciertas prendas, digamos, ceremoniales son de oro, revisten esa, digamos, como esa fuerza. Entonces, pero lo importante es que Mercurio, digamos, representa para nosotros el- la chispa divina. Entonces, ese Mercurio, al representar la chispa divina, también está en todo el proceso. Quiere decir que esa chispa divina en un momento se descubre. Es como si Mercurio empieza el proceso. Entonces, muchas veces se dice, por ejemplo, en el proceso se dice, cuando empieza el despertar espiritual, se dice, la puerta se abre. Y cuando la puerta se abre, comienza el mensajero de Dios. Ese mensajero de Dios comienza a aparecer en su vida. Ese mensajero de Dios, en términos más exactos, digamos, se refiere al triángulo de la vida. Es decir, ese triángulo de la vida es un triángulo de fuego que va subiendo por la columna vertebral. El triángulo de fuego se resume en mente, energía, materia. Esos son los tres elementos del triángulo de fuego: mente, energía, materia. O sea, es como para concretar, digamos, la presencia de Mercurio, nos vamos a dar cuenta de que es mente, energía, materia. No es una suposición. Mercurio, digamos, aunque es hablado en forma simbólica, no es una suposición. Es la mismísima fuerza de vida que hace que nosotros estemos vivos. ¿Sí? Si la fuerza vital se retira de nuestro cuerpo, ese cuerpo muere. Pero también hay que comprender que la fuerza vital somos nosotros mismos y que si dejamos el cuerpo, simplemente dejamos el cuerpo, pero nosotros estaremos en otra parte. Nos habremos ido para el mundo astral, para algún punto del mundo astral. Y ese es, digamos, lo importante de comprender quién es Mercurio. Tenemos que descubrir que Mercurio somos nosotros mismos, pero eso no se descubre de una sola vez, es un proceso.
Muchas gracias. Siempre nosotros démonos cuenta que digamos, el proceso del desapego es volver a Dios. Lo más importante para volver a Dios es amar a Dios, amar a la Divina Madre. Ese amor tiene que ser tan fuerte que nos impulse a buscarlo en cada instante, nos impulse a buscarlo en cada momento. Y no solo eso, sino que nos impulse a encontrarnos a unos y a otros en el mismísimo amor. Esa es como la gran fuerza y el gran poder. Señor, entonces, ¿cómo tomar conciencia de que una semilla de una manzana es un árbol de manzana y que después de ese fruto, de ese árbol salen frutos que después que al caer en la tierra salen más semillas que vuelven a hacer su ciclo? O como la auriga que pasa a ser mariposa. Lo importante es el tomar conciencia, como decía, el segundo paso de tomar conciencia de aquello que le llaman, pues para mí erróneamente, le llaman defectos o fallas, pero lo que estoy